con mucha atención. Muchas gracias por todo, ¿no? Gracias. A usted, doctor, a usted, a usted. Bueno, y continuamos con nuestra segunda ponente y para ellos continuamos en Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo ponente. Ella es la doctora, quien es docente e investigadora. Es doctora en investigación e innovación educativa. Ella es de Argentina y nos acompaña con el tema la evolución de los aprendizajes mediadas por las TAC. Bienvenida, apreciada doctora. Gracias, súper agradecida por su valioso apoyo en nuestro cuarto CITAD. Hola, hola a todos. La verdad estoy muy agradecida de poder compartir este espacio de encuentro tan valioso, porque acá vamos a escuchar muchas experiencias, muchos conocimientos. También estoy agradecida a la audiencia por estar acá, porque gracias a ellos nosotros podemos expresar estas experiencias educativas. Yo le mando, en estos tiempos que estamos viviendo, les mando un gran abrazo virtual, un gran abrazo virtual. Espero que les llegue. Y bueno, y también siento de corazón que les vaya a todos muy bien, que tengan muchos éxitos y que tratemos de disfrutar este momento, tanto los ponentes como la audiencia. Tratemos de disfrutar este espacio. Voy a tratar de disfrutarlo cuando pueda contar esta experiencia de evaluación de los aprendizajes mediadas por las TAC. Suya su pantalla, doctora, cuando guste. Adelante todos. Esta presentación, la evaluación de los aprendizajes mediados por las TAC, quise compartir una imagen que le impartió el doctor Miguel Santos Guerra, es un pedagogo español, que trabajó mucho y trabaja sobre la evaluación de los aprendizajes, una imagen que él conectó en una ponencia. Había animales en esa imagen, hay peces, hay caracoles, tortugas, un gato, y el evaluador le dice, para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba, subirán a ese árbol. Inmediatamente el pájaro estaba en el árbol. El pez comenzó a dar vuelta en la pecera. Yo me pregunté, quizás no comprendió la consigna o no la entendió. ¿Qué pasó con el caracol? Comenzó a transitar ese camino a su paso lento y él mismo se iba diciendo, yo puedo, a pesar de mi lentitud. En algún momento el evaluador le dijo, oye, caracol, mira el pájaro, está en el árbol. El problema del caracol es el siguiente, no es que los demás le digan que no puede realizarlo. El problema del caracol es que sienta que él no puede. Según Santos Guerra, dice que si el caracol está convencido que él tiene un valor y que él puede, en 3 semanas el caracol estaría en el árbol. Esta imagen yo la quise relacionar con la evaluación auténtica, esa evaluación que enseña partiendo, valorando lo que hay dentro de cada niño. Valorando, no midiendo si hay mucho, poquito o nada. En relación a esto, comienzo con el tema de la ponencia, que es la evaluación de los aprendizajes mediados por las TAC. Siempre le digo a los estudiantes, cuando presento el título
título de una temática. Vamos a hipotetizar sobre los conceptos básicos del título, porque inmediatamente lo que hacemos es buscar la teoría, o sea, qué significa evaluación, qué significa aprendizaje, qué significa mediación y qué significa TAC. Vamos a hacer al revés. Vamos a hipotetizar, vamos a tomarnos un tiempo y vamos a pensar y vamos a registrar en nuestros saberes previos, pero también en nuestras vivencias, qué entendemos por evaluación, qué entendemos por aprendizaje, por mediación y por TAC. En un momento, me acuerdo en una clase, en una capacitación para formadores, les hice una pregunta. Entonces les dije, bueno, ¿qué es la evaluación? Un profesor, según sus saberes previos y sus vivencias, me dijo, doctora, depende con el lente que yo defina la evaluación. O sea, va a depender del paradigma donde me encuentre posicionado. A partir de ahí surgió una lluvia de ideas y los profesores comenzaron a decir, bueno, evaluación para mí es el resultado, es el proceso, es la autoevaluación, es la metacognición, es la autorregulación. Lo mismo comencé a hacer con el aprendizaje. El aprendizaje hay muchas teorías con respecto al aprendizaje, desde lo cognitivo, desde lo social, pero el aprendizaje tiene como dos enfoques, ¿no? Un aprendizaje profundo, un aprendizaje más superficial, es un concepto tomado por Perkins. Cuando vemos a un estudiante que no tiene ganas de estudiar, que lo que le importa es hacer la tarea con rapidez, que le cuesta mucho esfuerzo, comienza a tener emociones negativas, no me gusta, estoy aburrido, pero cuando tendemos un enfoque más profundo, comenzamos a indagar más específicamente en un concepto, en una tarea, lo relacionamos, ese concepto con otros, vinculamos, pero uno se pregunta, estos aprendizajes, y sobre todo el aprendizaje profundo, no es un aprendizaje que viene dado, se enseña, se debe aprender. Lo mismo pasa con la mediación. Cuando hablamos de mediación, hablamos de acompañamiento, y hay un autor, yo acá tengo un relato que quiero compartir con ustedes, porque yo voy a dar la ponencia, pero escribo al mismo tiempo lo que pienso, no que leo un libro, sino que tengo como un cuaderno de notas, siempre lo hago en mis ponencias, y hay un autor que dice que la mediación, Prieto Castillo en el 2000, dice que significa acompañar el aprendizaje. Ahora uno dice, cuando hablamos de la tecnología, ¿cómo acompañamos, cómo mediamos ese aprendizaje? Y lo podemos hacer a través de un tutor o a través de las herramientas didácticas tecnológicas. Por eso lo relacionamos con las TAC. ¿Y qué entendemos por TAC? Las TAC son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, es un término acuñado por Vivanco. ¿Y dónde encontramos las TAC? Las TAC tienen que ver con una metodología pedagógica que no vienen por sí solas de la noche, del día y en la mañana, no vienen así porque sí, sino que las TAC están dentro de herramientas tecnológicas y hay que descifrarlas, hay que estudiarlas, y acá viene el tema de la mediación. Cómo las estudiamos en profundidad y cómo decidimos cuándo una herramienta tecnológica y cuándo la evaluación de los aprendizajes están relacionadas con estas tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Debajo tenemos un subtítulo, hacia una evaluación formativa de los aprendizajes. Las TAC atienden más a la formación que a la información. ¿Por qué? Hay un autor que es un pedagogo francés, Gilles Ferry, que nos dice, la formación viene de forma, dar forma. Ahora bien, las TAC tienen que ver con dar esa formación, dar un determinado estilo de formación. Ahora bien, es diferente la información. La información es el conjunto de datos que organizados entre sí conforman un mensaje para ser comunicado. Ahora bien, yo les voy a explicar, antes de dar mi ponencia, cómo preparé
el plan, o sea, la cocina de la ponencia, que a veces es implícita y no se hace explícita. ¿Cómo nace la idea de evaluar un curso virtual? Porque de eso se trata la ponencia. En primer lugar, analicé distintos informes de investigación, observé que la evaluación de los aprendizajes mediadas por las tecnologías era un tema poco tratado en la literatura, pero también fue por interés personal y académico. En el 2003 yo realicé una maestría en gestión de proyectos educativos y me interesó el tema de evaluación de programas educativos. En el 2006 pude realizar un doctorado en investigación e innovación educativa y me fascinó el tema de la evaluación en investigación. Entonces quise como tratar en esta ponencia de unir esas dos capacidades que me dejó esas dos materias, la evaluación de los programas educativos y la investigación evaluativa. ¿Y cómo surge el título de la ponencia? Surge desde la práctica hacia la teoría. ¿Qué significa esto? Que pude leer artículos de investigación, artículos de diarios, pude escuchar a mis colegas y a partir de todo esto tomé decisiones con respecto a la presentación de esta ponencia. En primer lugar, tomé herramientas de la investigación educativa como la exploración, la indagación, la observación en profundidad, describí el caso y explicité la reflexión que iba haciendo durante la evaluación del curso virtual, que esto también a veces es implícito y no se explicita. ¿Qué estilos cognitivos utilizo al preparar una ponencia? Y por último, trataré de integrar los saberes pedagógicos y tecnológicos. Cuando hablamos de saberes pedagógicos, estamos pensando en saberes previos, en conocimiento del contenido, en el conocimiento de la pedagogía, el conocimiento del currículum, el conocimiento del contexto. Pero cuando hablamos de pensamientos tecnológicos, estamos hablando del conocimiento tecnológico, pedagógico y didáctico de los contenidos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Evaluar un curso de capacitación virtual para docentes del nivel primario. A partir de allí surgen varias preguntas de investigación. Una de ellas tiene que ver con de qué manera y desde qué perspectiva se está evaluando a los estudiantes en un curso virtual. A partir de allí surge el problema de investigación o también denominado el objeto de investigación. ¿Qué mediadores tecnológicos se utilizan en la evaluación de los aprendizajes de un curso virtual para docentes de educación primaria? Ahora bien, para poder analizar todo esto, tuve que leer algunas investigaciones en evaluación de los aprendizajes y TAC. En el estado de la investigación encontré un autor, Herbas, 2012, que nos dice que aprendizajes con tecnología es un tema poco tratado. En las relaciones e interacciones mediadas por las TAC, se han hecho algunos estudios, por ejemplo, Mauri, Cole, Onrubia, en el 2008, que nos dicen que en el marco de las relaciones e interrelaciones, el uso de las TAC tienen un carácter mediador. Y ahí está el desafío, darnos cuenta cuál es ese carácter mediador, cómo median las TAC. Algunos datos de investigación con respecto a la evaluación de los aprendizajes con tecnología nos dan algunas ideas y nos dicen que hay distintas estrategias de evaluación que se utilizan en la modalidad del curso virtual. Por ejemplo, autoevaluaciones, foros, portfolios, chat, diarios reflexivos y trabajos colaborativos. Hay algo que me llamó la atención, porque en esa literatura especializada y en algunos informes de investigación, observé
que algunos datos de la investigación nos decían que los profesores confunden el concepto de evaluación con calificación. A veces confundimos. Y con los estudiantes lo hablamos mucho. Por ejemplo, la evaluación es el concepto mucho más amplio. Y la evaluación se da cuando un profesional toma información, toma datos, las organiza, las selecciona. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Y para qué tomo esas decisiones? Bueno, ahí está el tema y ahí está el paradigma donde nos vamos a parar con respecto a la evaluación. Desde mi punto de vista, tomamos decisiones para transformar ese proceso de enseñanza y aprendizaje y también para revisar. En cambio, la calificación es mucho más puntual. Es importante también. Siempre colocamos un concepto, una nota, siempre estamos observando si se logró o no el objetivo. Ahora bien, estamos viendo cómo el marco teórico y cómo fui relacionando mi toma de decisiones. Entonces, encontré varios enfoques de evaluación con tecnología. Uno de los enfoques, administrada por la tecnología, o sea, es un enfoque más eficientista. O sea, encontré como instrumentos de evaluación de preguntas verdadero o falso. Segundo enfoque tiene que ver con la evaluación con tecnología de tipo objetivo, más conductista. O sea, había como en los cursos virtuales instrumentos de evaluación automática. El tercer enfoque ya me gustó más. La evaluación como aporte al diseño de la enseñanza. ¿Qué significa esto? Tomar insumos, tomar datos y a partir de esa información que voy recolectando, voy mejorando y revisando ese proceso de enseñanza. Cuando paso al cuarto enfoque, más me gustó porque habla de la evaluación y su relación entre lo público y lo privado. O sea, comencé a observar que nosotros como profesionales comenzamos a hacer públicos, a veces también se da en las redes sociales, nuestros trabajos, nuestras experiencias pedagógicas, nuestros pensamientos. El siguiente enfoque tiene que ver con las tecnologías que se usa para transparentar los procesos cognitivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Poder dar a luz. Tiene que ver con el saber hacer. ¿Qué procesos cognitivos, qué herramientas cognitivas realizo cuando puedo producir un trabajo, una ponencia, evaluar un programa? O sea, que esos procesos cognitivos se puedan transparentar, se puedan dar a luz, lo pueda expresar. Y por último, la evaluación centrada en la colaboración, que está relacionada con la evaluación entre pares o la coevaluación. Muy bien, a partir de todo este marco teórico, esta literatura académica y también en relación con mis saberes previos, también tiene que ver con las experiencias que yo he vivido en el sistema educativo como profesora, tuve que tomar una decisión. La decisión de la evaluación de programas como instrumento de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la ponencia tiene que ver con evaluar las herramientas tecnológicas que se utilizan para poder tomar información y evaluar a los estudiantes en un curso virtual, yo tomé herramientas también de la evaluación de programas. ¿Por qué? Porque esta materia me da herramientas para poder diseñar un programa pedagógico, poder aplicar un programa pedagógico, pero también me da herramientas para evaluar un programa, en este caso, virtual. Pero también tenemos otro concepto clave que es la gestión. La gestión sirve para tomar decisiones, para gestionar un programa. Digamos, son dos competencias básicas que se desarrolla siempre en un profesional y que tenemos que transparentar esas competencias. Ahora bien,
yo pensaba, cuando selecciones el curso virtual, ¿qué indicadores, qué elementos quiero evaluar? A partir de todo el marco teórico decidí, voy a evaluar qué modelo pedagógico tiene ese curso virtual, qué pasa con los contenidos, qué pasa con las actividades, cuál es el rol del tutor virtual, cuáles son los recursos tecnológicos, cuál es la concepción de evaluación de los aprendizajes y la evaluación y el análisis de la plataforma virtual que usa ese curso. Ahora bien, ¿cuál fue el enfoque metodológico que tuvo en cuenta? La metodología de estudio de caso único y situacional. ¿Por qué el estudio de caso? Porque me parece que uno puede analizar en profundidad un caso y porque pertenece a la metodología activa. Y situacional porque me importa el contexto, el desarrollo profesional de un maestro, en este caso, en un contexto con sus problemáticas, sus necesidades y las situaciones básicas que vive en el aula todos los días. El diseño de investigación o el cualitativo, traté de buscar evidencias sobre lo que dice el participante, lo que no dice, y analizar los recursos utilizados para la evaluación de los aprendizajes. Ahora bien, ¿qué criterios utilicé para seleccionar el caso? Porque había muchos cursos virtuales. En primer lugar, que tuviera estrategias metodológicas interactivas, que observara retroalimentación y que estuviera destinado a los docentes del nivel primario. Cuando observo ese curso virtual, denominado capacidades socioemocionales, me encuentro con un propósito que me interesó muchísimo. Ese propósito decía que el curso virtual apuntaba a que el cursante las competencias y herramientas socioemocionales mediadas por fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan a la educación emocional con el objeto que pueda aplicarlas en su práctica docente. Los datos de este caso, el número de participantes, 21, la fecha de inicio del curso virtual en el 2019, en junio, era un curso gratuito y me llamó la atención, bueno, sin puntaje docente. La edad de los participantes promediaban 25 años, todas las participantes mujeres y de distintas procedencias geográficas. El análisis de datos. Apunté al método cualitativo, sabemos que tiene un diseño flexible, interactivo y muy complejo. Porque me pasó y me pasa lo siguiente, o sea, cuando uno arma la estructura de la ponencia o también arma el diseño de investigación, al tener en cuenta un enfoque cualitativo, uno, cuando analiza la práctica y en profundidad, se da cuenta que tiene que modificar ese diseño de investigación y la ponencia, porque en la práctica va emergiendo datos que cuando uno diseñó esa ponencia no lo tenía. Por eso es tan compleja, porque no es un análisis lineal, es un ida y vuelta, es modificar en la marcha. Y sobre todo, traté de tener coherencia entre las preguntas de investigación y el objeto de investigación. Y ahora me doy cuenta que también debo tener coherencia con respecto a la metodología de investigación. ¿Cuál era la intención? La primera parte, si utilizaba el método cualitativo, tenía que darle sentido a los datos y utilizar la reflexión como habilidad cognitiva. Sobre todo, hacer una metodología de contraste entre el pensamiento de los maestros de ese curso virtual, el pensamiento de los tutores y las estrategias de evaluación de los aprendizajes. Ahora bien, comencé a analizar los contenidos.
Entonces me hice una pregunta. ¿Cómo surgieron los contenidos en este curso virtual? Le puse un título, porque después que lo analicé dije, bueno, la concepción y la metodología que tiene este curso virtual para pensar los contenidos están relacionados con la estrategia de enseñanza situada o también denominada cognición situada. ¿Por qué? Porque observaba que el tutor virtual colocaba determinados videos y cortometrajes como disparador. Pero ahí después vamos a hablar porque había una toma de decisión. ¿Por qué eligió ese video? ¿Por qué eligió ese cortometraje? ¿Y por qué yo en la ponencia coloqué el título de TAC? Entonces, observé, por ejemplo, un cortometraje que trabajaron los maestros, y se denominaba Guián. Es un cortometraje argentino del 2018, producido por Juan Campanella. Entonces, un niño que tenía una determinada parálisis y que no podía jugar con otros niños. A partir de ahí, de visualizar ese cortometraje, observé que aparecían los contenidos, conflictos en el aula y su relación con la educación emocional, capacidades socioemocionales, climas áulicos. O sea que los contenidos emergen de estas herramientas tecnológicas, que después voy a analizar, y también surge de las necesidades de los maestros. Ahora bien, yo acá no sé si pueden ver, saqué una foto del curso virtual Capacidades Socioemocionales para compartir. Entonces, yo veía que el tutor colocaba continuamente en el foro virtual carteles de bienvenidas, que tengan un buen día, ustedes lo pueden realizar, ánimo, como que me parecía como que el tutor, más allá de poder construir el conocimiento, lo primero que hacía era como organizar un clima cordial, agradable dentro del aula virtual para poder construir el conocimiento. El aula virtual tenía como otra herramienta complementaria que ayudaba, que mediaba el conocimiento, era el grupo de chat. El grupo de chat también fue utilizado como herramienta para evaluar los aprendizajes. Entonces observaba que llevaban ese cortometraje que observaban en el foro virtual, también lo compartían en ese grupo de Facebook. Y ahí los docentes expresaban sus emociones. Ese cortometraje como disparador, ¿qué emociones le generaban al docente? Y a partir de aquí lo que se lograba era que el docente expresara sus emociones, porque a veces nos cuesta mucho expresarlas, tomar conciencia y después comprenderlas, gestionarlas, sino primero explicitarlas. A partir de ahí me di cuenta que no solamente el tutor virtual compartía, en este caso el corto, sino que también las maestras compartían. Y estaban diciendo, esas maestras, que no solamente podíamos comprender y explicitar las emociones a través del corto, sino también que podíamos utilizar otra herramienta didáctica que es la educación por el arte. Como a través de una pintura de Van Gogh, el docente y también un niño puede expresar esas emociones que tiene implícitas. Muy bien. Con respecto a las actividades, que yo las nombré actividades, me propuse qué es lo que iba a observar. Debates y foros de discusión, trabajos por proyecto, participación en blog y utilización de relatos. ¿Qué habilidades se desarrollaban en los cursantes a partir de estas actividades? Porque, digamos, el conocimiento no se construye acá
a través de los contenidos y temas, sino a partir de las actividades. Entonces, observaba que los maestros analizaban, por ejemplo, una imagen, un video, un cortometraje, reflexionaban a partir de esas herramientas didácticas digitales y reflexionaban sobre su propia práctica docente, cómo llevaban esas emociones o cómo trabajaban esas emociones o no las trabajaban dentro del aula, cómo los maestros organizaban y seleccionaban la información si el tutor virtual les pedía que buscaran otra información totalmente diferente con respecto a las capacidades socioemocionales. Otra capacidad que observé es la evaluación de su propia práctica, evaluar cómo estaban seleccionando y organizando esa información, evaluar cómo ellas se expresaban en forma escrita en un foro virtual y además también observé diversas habilidades comunicativas. ¿Cuál es el enfoque metodológico de este curso virtual? El enfoque es el socioconstructivista basado en actividades y sobre todo en actividades pensadas por el tutor virtual. Actividades donde el tutor virtual tomaba determinadas decisiones y siempre con una intención, hasta seleccionaba los recursos tecnológicos con una intención pedagógica. Encontré que una de las herramientas didácticas tales para evaluar era el chat como estrategia pedagógica de evaluación formativa. ¿Y qué es lo que observé? Que el chat posibilitó la interacción directa con los alumnos y en consecuencia podemos realizar un seguimiento continuo del estudiante. ¿Y qué función desempeñó el tutor virtual? En primer lugar, siempre se destacaba que quería generar un clima de confianza, un clima de respeto. Y sobre todo facilitó el aprendizaje y generó ese conocimiento o sentimiento de confianza para que esos maestros pudieran desarrollar las actividades que se les pedían y pudieran autoevaluarse en los cursantes. ¿Qué decían? Y destacaban, por un lado, el clima de trabajo que ellos observaban en ese curso virtual y más allá que observaban, lo vivenciaban. Y también decían que las actividades eran muy dinámicas y motivadoras. Ahora bien, encontré otro instrumento tecnológico que complementaba ese curso virtual, también complementó al chat. El blog como estrategia de evaluación. Este curso virtual de capacidades socioemocionales generó este blog se denominaba Pedagogía Emocional. Ahora bien, yo pensé, bueno, acá debe estar el tema. O sea, porque yo quería en sí saber cuáles eran las estrategias de evaluación que utilizaban, que las estoy exponiendo, pero al mismo tiempo quería saber cuál era la concepción que tenía el curso virtual con respecto a las capacidades socioemocionales y las TAC. Si bien el blog se denominó Pedagogía de las Emociones, decía, bueno, a ver, ¿qué concepción de pedagogía tiene el blog? Para saber cuál era la concepción de emoción. La pedagogía tenía que ver con un desarrollo integral de los maestros, no solamente cognitivo, sino afectivo, emocional, y además una concepción de educación emocional no solamente desde la psicología positiva, sino también desde la sociología de las emociones. ¿Y qué función desempeñaba el tutor virtual? En el blog observé que la actitud del tutor siempre estaba preocupado por compartir el conocimiento con los profesores y que siempre quiso ampliar el aprendizaje más allá del aula virtual. Observé distintas estrategias de evaluación
pero algo que me llamó mucho la atención, siempre en el aula virtual o en el blog, si los maestros tenían que realizar una actividad, siempre había criterios de evaluación. Porque pienso que la evaluación no es meramente técnica, sino también es ética. O sea que los maestros tienen que saber, o los estudiantes, con qué criterios voy a evaluar, con qué parámetros voy a evaluar, ya sea un trabajo práctico, una experiencia, o si escriben una idea o un fundamento teórico. Y otra estrategia de evaluación que observé es la relación siempre, en todo momento, de esas actividades y de esos recursos didácticos, tecnológicos, con la práctica docente. Acá quiero compartir algunas imágenes del blog, no sé si se observa bien. Y acá algo que me llamó profundamente la atención. En ese blog de pedagogía emocional había 3 videos, ¿no? Un video de autores, de 3 autores que tratan la educación emocional, como Vizquerra, Karina Kaplan, argentina, Abramovich y Casasso. En el primer video, Vizquerra habla de la educación emocional como que tiene que ser un complemento con la razón, o sea, la educación emocional relacionada con la razón. Y que todos los docentes podemos aprender competencias socioemocionales y que todos podemos desarrollar esas competencias. Ahora bien, cuando observo el video de Karina Kaplan, observo que esta pedagoga habla de otro tipo de emociones que a veces no son explícitas y habla del sentimiento de la culpa que a veces tienen los estudiantes, habla del sentirse menos, sentirse inferiores, habla de que algunos estudiantes sienten que se burlan de ellos. Y dice algo muy importante, que la escuela deja huellas con respecto a las emociones. Y que para estudiar las competencias o las capacidades socioemocionales, tenemos que indagar en las biografías personales o escolares de los alumnos y que la sociedad marca esas emociones. Todas las vivencias que vamos viviendo en la escuela o en la sociedad marcan esas emociones. Abramovich, en la misma conferencia, hace una gran crítica a la educación emocional. Ella dice que criticar a la educación emocional no es negarla, que para ella, a veces en algunas líneas de educación emocional, se niega las emociones negativas, como el miedo, la tristeza, y se ponderan las emociones positivas. Y se pregunta por qué nos gusta tanto la educación emocional. ¿Por qué la educación emocional está tan interesada de ser incluida en las políticas educativas? Y entonces me fui dando cuenta que estas autoras iban por otro camino. Analizar la educación emocional desde la antropología o desde la sociología de las emociones. Casasus, en el otro video, relaciona la educación emocional con el rendimiento escolar. Entonces, a mí me interesó muchísimo acá, porque si bien nosotros podemos decir, bueno, a ver, el blog como herramienta didáctica y tecnológica, ¿está relacionada con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento? ¿Cómo se evalúa a través del blog? Bueno, tiene que ver con la intención del tutor virtual. O sea, eligió 3 videos, 3 materiales educativos, pero con una intención. ¿Por qué? Porque les brinda a los maestros no solamente un enfoque de educación emocional, sino varios enfoques, desde la psicología positiva, desde la antropología y desde la sociología de las emociones. Y acá podemos decir que el blog reúne esa condición de TAC.
Ahora bien, encontré otra herramienta didáctica y tecnológica que utilizó este curso virtual, que es el foro, como herramienta de evaluación formadora, análisis crítico y contextualizado. En el foro quedaba plasmado todo lo que piensan los maestros con respecto a sus emociones, a explicitarlas, la vergüenza a veces que tenemos de explicitar esas emociones que pueden ser positivas o no. Entonces rescaté algunas expresiones de los docentes y dice así: cuando vivo una situación de conflicto de la cual soy partícipe, mi ánimo no es el más tranquilo, siempre dependiendo del conflicto. Mi estado de ánimo puede ser estar intranquila, eufórica o en búsqueda de una solución ante una situación. Recuerden que uno de los temas que surgió en uno de los videos es el tema de los conflictos y las emociones dentro del aula. ¿Cómo puede resolver ese docente situaciones conflictivas y cómo puede tratar las emociones que pueden ser dentro del aula y también con el papá o con una mamá o con otro colega? Y otra expresión de una maestra dice: mi herramienta es siempre llevarlos a la reflexión, haciéndolos partícipes. Ante distintas situaciones pregunto, ¿qué harían ellos? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué tendríamos que hacer para que no vuelva a suceder? Es fundamental desarrollar la capacidad de aplicar y transferir todos los conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes sobre las TAC en situaciones reales y concretas de la praxis docente. Con respecto a la retroalimentación, se observa como una de las ventajas que se han adquirido, ya que favorece la integración de contenidos. Y aquí quería compartir algunas imágenes del foro virtual. Encuentro otro video, pero aquí sobre otra pedagoga española, Begoña Ibarrola, que la recomiendo porque escribe cuentos para niños sobre educación emocional. Y aquí en el curso virtual los maestros observaron y comentaron esos cuentos. Algunos hablan de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la angustia. Y en este video, Begoña Ibarrola nos habla de que hay que emocionarse al educar. Y dice que la emoción tiene que estar relacionada con la razón. Habla de que los docentes podemos aprender y debemos aprender a explicitar las emociones. Luego a comprender las emociones, nuestras y las de los demás. Luego a gestionarlas, a evaluarlas, a autorregularlas. ¿Pero qué pasó aquí? Luego de este video observo que las maestras están interesadas en otro video que tiene que ver con el etiquetamiento, alumnos etiquetados. Fíjense cómo los distintos enfoques se van integrando en este curso virtual y van como organizando, se va descubriendo otro tipo de evaluación. Entonces, en este video que las maestras están interesadas, hablan de el problema de etiquetar a los niños. Entonces, acá estamos otra vez dentro de la postura de educación emocional relacionado con la sociología de las emociones. Otro instrumento didáctico, fíjense cuántas herramientas tecnológicas complementarias ayudan a la mediación, ayuda a la evaluación de los aprendizajes y qué tipo de conocimiento van construyendo ese maestro en el aula virtual. El diario reflexivo, estrategias didácticas que permiten desarrollar habilidades metacognitivas, un gran tema, porque la metacognición poco observable. Entonces, analicé distintas situaciones. Por ejemplo,
observé el diario reflexivo. ¿Dónde vi el diario reflexivo? Yo veía en el blog y en el grupo de Facebook que tenía ese curso virtual que los maestros relataban, escribían a través de relatos. Entonces, observaba identificación de emociones, se observan distintos cortometrajes y observación de imágenes, porque también se utilizó las imágenes para tratar las emociones y para evaluar a los maestros. Tanto en el blog como en otras herramientas tecnológicas, el tutor siempre realizaba preguntas orientadoras. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Qué sentimiento te despertaron las distintas actividades? Hay una actividad que me gustó mucho en la decisión que tomó el tutor, que es una actividad sobre la tristeza y el ambiente laboral. Dice, se ve que vieron un video y dice, hermoso video, creo que muchas veces como docente ignoramos a lo diferente por miedo, por no saber cómo tratarlo, pero gracias a Dios todos somos muy diferentes y esas diferencias hace que podamos enriquecernos con el otro. Hay otro relato, que no lo transcribí, que fue un momento de tristeza que vivió una maestra en el ambiente laboral, porque hace un tiempo en una escuela primaria en el distrito de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, hubo un escape de gas. Y en ese momento, bueno, falleció la vicedirectora y el auxiliar. Y bueno, la maestra conocía a esas dos personas y contaba ese relato, ¿no? Ese relato con mucha tristeza y mucha congoja. Ahora bien, otra herramienta, infinidades de herramientas tecnológicas, el portfolio. Un portfolio que se utiliza como herramienta de evaluación de los maestros y tutor virtual comparten en ese portfolio algunas actividades que hacen en el aula con respecto a la educación emocional, pero aquí quiero destacar que el portfolio, para que se convierta en TAC, no puede ser una sumatoria de trabajos, una suma de actividades, sino que para que se convierta en TAC, tiene que haber interrogantes, tienen que haber trabajos con fundamento pedagógico y sobre todo con reflexión sobre ese trabajo pedagógico o esa actividad que realizo en el aula. Otra herramienta que encontré en el aula virtual, el audio como estrategia de evaluación de los aprendizajes. Acá coloqué una figura, me pareció muy importante. Las palabras centrales y afectivas del tutor virtual a través del audio, porque acerca al otro, la entonación. Y creo que es una alternativa para estudiantes con poco hábito hacia la lectura y mejora la habilidad de sostener la atención. Con respecto a la evaluación de la plataforma Virtual Model, que era uno de mis propósitos, si bien sé que es muy buena y hay muchas plataformas para realizar un curso virtual, creo que la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el modelo pedagógico de esta aula virtual y cómo se crea el conocimiento? Esas son preguntas que deberíamos hacer antes de utilizar una plataforma virtual. En este caso, el modelo pedagógico es el socioconstructivismo, se aprende a través de las actividades y sobre todo en relación al contexto y las necesidades y problemáticas de, en este caso, los maestros. ¿Y cuándo impacta una plataforma virtual en el aprendizaje? Cuando vemos la coherencia entre el modelo pedagógico y la mediación pedagógica. Por eso todo tutor virtual o administrador tiene que conocer el modelo pedagógico del aula virtual que va a utilizar. Entonces ahí podemos, porque ahí vamos a tener coherencia entre la concepción pedagógica de la plataforma virtual y la concepción pedagógica y el modelo pedagógico y de evaluación del tutor virtual. Muy bien. Acá tenemos como 4 elementos la evaluación de los aprendizajes mediados por las TAC. Hay 4 elementos fundamentales que encontré: mediación de estudiantes y contenidos,
los contenidos emergen de los recursos didácticos tecnológicos y uno dice, ¿están relacionados con las TAC? Sí. ¿Por qué? Porque el tutor virtual decidió materiales didácticos que construyan el aprendizaje y que evalúen en relación con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. ¿Y qué observé que se evaluaba? Y se evaluaba las habilidades cognitivas de esos maestros, su análisis, su reflexión, la comparación, la evaluación, la transferencia, pero también se evaluaba la expresión de las emociones, la comprensión de las emociones, la comprensión del otro. Las herramientas TAC como mediadores de la evaluación de los aprendizajes. Aquí observé distintas herramientas tecnológicas como el blog, el chat, los diarios reflexivos, el grupo de Facebook, el portfolio, herramientas que mediaban, pero que mediaban con actividades tanto de producción como de evaluación y sobre todo actividades metacognitivas, porque la metacognición no es observable y es un contenido a enseñar, porque a veces creemos que tanto las habilidades cognitivas como las metacognitivas vienen dadas en el maestro, y no, a veces hay que enseñarlas, a veces hay que explicitarlas, porque si ese docente no tiene desarrolladas determinadas habilidades cognitivas y determinadas habilidades metacognitivas, es muy, muy difícil que con estas herramientas TAC podamos lograr aprendizaje. Por eso hay que hacer actividades de diagnóstico. ¿En qué situación se encuentran nuestros docentes? Para que no se sientan frustrados en el curso virtual. La interacción entre los participantes y el tutor, fundamental. Acá apareció en la interacción, aparece la construcción de conocimiento. Y el rol fundamental del tutor como mediador, el rol de ese tutor que construye puentes para el aprendizaje y sobre todo que construye un clima cordial, agradable y de respeto dentro del curso virtual. Para finalizar, bueno, las conclusiones tienen que ver con lo siguiente. El desarrollo profesional situacional, mediados por las TAC, favorece el aprendizaje innovador y la reflexión sistematizada. El desarrollo profesional docente es un elemento fundamental. La profesión docente es una profesión emocional y es una profesión donde se construye conocimiento. Pero detecté algo. La reflexión debe ser un hábito, debe estar sistematizada. No es que, bueno, realizo el curso virtual, reflexiono y luego cuando voy al aula ya esa habilidad cognitiva no la utilizo más. Y otro dato importante, porque a veces uno confunde la reflexión con la descripción. La reflexión es hacer preguntas. Un dato importante que encontré es que el tutor siempre partía de un interrogante en el foro, en el blog, en el grupo de Facebook, siempre un interrogante. A veces no era para contestar, sino que ese interrogante era para reflexionar, para pensar. A través de las TAC se hizo factible el seguimiento de la evaluación de los aprendizajes, siempre centrado en el diagnóstico, siempre tomando esos insumos, los datos, la información que yo necesito de los maestros. ¿Qué pasa con su estilo cognitivo? ¿Qué pasa con su biografía escolar? Y sobre todo la retroalimentación formativa. ¿Por qué? Porque a veces veía una retroalimentación como un poco floja, un poco general. Por ejemplo, una entrega muy bien tu trabajo, revisa el trabajo, eso es una retroalimentación muy flojita. La retroalimentación tiene que ser formativa, tiene que ser profunda. Tengo que dialogar con el estudiante como tutor virtual, tengo que analizar muy bien las producciones de los alumnos. Y sobre todo no hacer muchas retroalimentaciones, porque a veces veía 20 correcciones que tenían que hacer el docente y no las va a poder hacer.
De esas 20 elijo 5, las más importantes, y a partir de ahí hago la retroalimentación y el docente puede ir revisando. Una construcción de conocimiento a partir de la diversidad de mediadores humanos y de herramientas virtuales, siempre con una intención pedagógica, siempre teniendo en cuenta el propósito. Quiero que estas herramientas tecnológicas construyan el conocimiento, las busco, las evalúo, las observo. No todas las herramientas tecnológicas apuntan a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y por último, la utilización de la triangulación, que es una competencia de la investigación, la triangulación metodológica, es fundamental para evaluar un curso virtual y herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque la triangulación va combinando distintos datos, los datos de los cursantes, los datos de las herramientas tecnológicas que se utilizan y además la función del tutor virtual. Hasta acá espero que hayan disfrutado esta ponencia como la disfruté yo. Bueno, espero las preguntas. Gracias, doctora. Excelente ponencia, como siempre, enriqueciendo al mundo con sus conocimientos. Súper agradecida. Doctora, hay muchísimas preguntas, pero tomamos las dos, creemos que son las más significativas en este momento, y por eso vamos a leer y tomamos la siguiente interrogante, doctora. Hacemos la primera. Claudí Viera. En vista con sus aportes tan interesantes que ha dado, considera que es importante para la educación virtual en estos momentos de crisis de pandemia mundial. Hola, Claudí, ¿no? ¿Es el nombre? Acá, bueno, buenos días. Muy buena pregunta. Es verdad, y yo también lo vivencio, la importancia en nuestras escuelas, en las primarias, en las escuelas secundarias, en la universidad, no hay clase, entonces están utilizando las plataformas virtuales, herramientas virtuales para poder impartir clase. Y es muy importante, y también en las aulas virtuales poder explicitar y poder generar climas emocionales, como explicaba recién en la ponencia. Si bien cara a cara uno puede dar un abrazo, un beso, en estos momentos que estamos viviendo es muy importante la virtualidad. Virtualidad para trabajar la información, para dar consejos, para brindar material educativo, pero también tener cuidado la abundancia a veces en la información que hay sobre las temáticas, los datos, que esa información, tenemos que tener cuidado que esa información sea válida. Y por el otro lado, no sé si hablar de aulas virtuales, sino la potencia que tiene el WhatsApp para conectarnos con nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, me he conectado con mi familia, con mis amigos, un momento para compartir, para disfrutar, para contar cosas, porque el ser humano es un ser social. Y entonces, en este momento, esta herramienta hace que, bueno, podamos conectarnos de otra manera. Gracias, doctora. Una segunda interrogante es de Miriam Godoy, Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué los docentes no se apropian de la evaluación formativa como proceso valorativo para el crecimiento y desarrollo del aprendizaje? Bueno, ahí hay muchas respuestas, ¿no? Porque depende de la situación de cada maestro. Yo he trabajado mucho en mi tesis doctoral sobre las creencias, las representaciones mentales de los docentes en el conurbano bonaerense, y creo que no nos apropiamos, incluyo porque pasé por una etapa de no apropiarme, ¿no?, con respecto a la evaluación formativa, porque es fruto de nuestra biografía escolar, es fruto de la formación tenido, en qué momento
nos educamos, nos formamos como maestros. Entonces tenemos muy instalado a veces la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es muy interesante, muy importante, pero va de la mano de la evaluación formativa. A veces los docentes cometemos incoherencia, tenemos muy en cuenta la evaluación formativa y no tenemos coherencia pedagógica con la evaluación sumativa. Entonces yo creo que una de las betas y una de las temáticas es trabajar esos modelos mentales, esas biografías. Esa puede ser una respuesta. También la concepción de evaluación que tienen las instituciones educativas, la concepción de evaluación que tienen los sistemas educativos, saber interpretar la concepción de evaluación del currículum. O sea, hay varias respuestas para trabajar. Yo di algunas. Y todas son excelentes de lo que ha dado a conocer y desde su experiencia, que es lo más importante para todo el mundo. Muchísimas gracias, doctora, por el tiempo. Pedimos disculpas a todos los participantes, pero seguro que la doctora va a pasar al chat y va a responder cada una de las preguntas que le han dejado en el chat. Muchísimas gracias, doctora. Le dejamos la pantalla para que se despida de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por poder escucharme, poder disfrutar conmigo de esta experiencia. Y bueno, les brindo otro abrazo fraterno desde Argentina. Nos vemos. Gracias, doctora. Agradecida. Bueno, y antes de pasar al siguiente ponente, me gustaría recordarles a todo el mundo que nuestro curso de